Estamos aquí de vuelta con la garantía de que volveremos la semana que viene porque es la última sección que nos vamos ya de fin de semana y como ha dicho nuestra abogada, hay que mirarse bien la letra pequeñita porque si no luego pues nos engañas y nos metes, pones esos líos que nos mete que luego hay que denunciar, que es oficina del consumidor, etcétera, etcétera. Pues como os he dicho, última sección, nos vamos de fin de semana para que no nos falte pues esa alegría. David Flor. David, muy buena. Muy buenas tardes, Fran, ¿cómo estamos? Aquí estamos liados, peleando y luchando. Bien, eso es bueno, eso es bueno. Vamos a ver, ¿dónde nos vamos? ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues hoy nos vamos a varios sitios, Fran, hacemos un viaje largo por la historia, por esa máquina del tiempo en el cual siempre nos sorprende. Y hoy hablaremos en el primer capítulo de unos grandes olvidados de la historia en el cual, por ejemplo, en el país donde estuvieron, que era Francia, son grandes reconocidos, se le hacen calles, se le hacen homenajes y aquí en España están totalmente olvidados de la historia y de la gran proeza que hicieron. Hablamos de la novena, Fran. La novena. Hablamos de la novena. La novena era una compañía de valientes españoles incorporados al ejército francés y que al contrario de muchos otros soldados no luchaban por una bandera, como muchos países, ¿no? Sino que luchaban por un ideal. Pero empecemos de donde venía todo, Fran. Durante el final de la Guerra Civil Española y al llegar al final, miles de españoles, como tú sabes, cruzaron la frontera por miedo a represalias y a ser ejecutados por el franquismo, ¿verdad? Sí, claro. Claro, evidentemente. Al llegar a Francia, muchos de estos españoles fueron acogidos en Francia en campos de concentración que estaban expandidos por muchas de las zonas cerca de las playas de Francia en forma de recolocarlos para que pudieran vivir, porque claro, eran muchos y no sabían dónde colocarlos, ¿no? Pero como todos sabemos, al año Hitler invadió Francia y estos refugiados, por miedo a ser deportados de España o apresados en campos de concentración para hacer trabajos forzados, decidieron alistarse, imagínate, eran republicanos, a la legión extranjera del ejército francés, que curiosamente esta legión extranjera luchaba contra las tropas aliadas porque estaban indirectamente superditados por la Alemania nazi, ¿no? O sea, imagínate, pero claro, era mera supervivencia. Ellos lo que querían más adelante era la oportunidad de desertar y aliarse a las tropas aliadas, ¿no? En ese momento ocurrió en el norte de África cuando Charles de Gaulle lideró la resistencia francesa y estos españoles dejaron, digamos, las tropas que estaban supeditadas por Alemania y se introducieron en la tropa de Charles de Gaulle, ¿no? Que, como digo, lideró la resistencia francesa y estos españoles se unieron a esa causa. El hecho de que esto se diera en el norte de África era porque muchos durante la invasión nazi decidieron irse para el norte de África por miedo a las represalias también nazis, ¿no? Sí. Y otra parte que había alistado en la legión extranjera fueron destinados allí para luchar contra los aliados, ¿vale, Frank? Era una enorme coincidencia que volvió a unir a los españoles para alistarse juntos a la resistencia francesa, como hemos dicho, de Charles de Gaulle. El cuerpo donde se alistaron era conocido como el Corps France d'África. Este cuerpo se dedicó a luchar en aquel tiempo contra el Deutschen Afrika Korps, que era el cuerpo alemán, ¿no? Pero la verdadera historia de la 9, antes de ser conocida como tal, se dio en mayo de 1943, cuando se creó la división Philippe Leclerc, donde los españoles eran una parte importante al contar casi con 2.000 combatientes de los 16.000 hombres que formaban la gran división Philippe Leclerc. Esta división estaba formada por varias ideologías de izquierda, anarquistas, comunistas, socialistas, pero todos coincidían en una cosa, en que había que combatir el fascismo. Esta división, de estos 16.000 hombres, de Philippe Leclerc, a la que después sería renombrada como la 9, que de ahí viene el nombre de nuestros personajes, es que bueno, se aliaron contra todos para luchar contra el fascismo, ¿no? Pero lo más curioso del caso es que esta sección de españoles primero se les llamó la española y que en su uniforme llevaban bordada la bandera tricolor de la República. Frank, lucharon en la Segunda Guerra Mundial, ya habiendo acabado la guerra, habiendo sido impuesto el franquismo en España, lucharon con uniformes de la Segunda República con la bandera tricolor colgada en sus uniformes, curioso, luchando contra el fascismo, ¿no? Una vez esta compañía, la 9, fue destinada a Rabat, donde combatieron a mano de los americanos
que venían equipados con 160 tanques y casi 200 vehículos de oruga. O sea, imagínate el potencial armamentístico que tenía el ejército americano, ¿no? Que por eso se ganó la guerra, ¿no? Pues sí. Una vez allí, los españoles se les asignó varios vehículos oruga, ¿no? Que por gentileza de los americanos se rebautizaron todos con nombres españoles y se les permitió seguir llevando la bandera tricolor en sus uniformes, la bandera de la República. ¿Sí? Una vez terminada la misión en Marruecos, la 9 partió hasta Gran Bretaña para entrar en la gran batalla europea contra el fascismo. Está claro que la 9 no participó en el desembarco de Normandía, pero sí, el 31 de julio de ese mismo año, entró en la playa de Ceuta, conocida como la playa de la Madeleine, en la que no encontrarían ningún tipo de resistencia. A partir de ese momento, todas las divisiones de Philippe Leclerc se incorporaron al tercer ejército americano de George Smith Patton, ¿no? Que ellos siguieron con su bandera republicana, su bandera tricolor en su uniforme. Curioso, ¿verdad, Frank? Sí, más que curioso, es decir, fíjate si estaban solicitados, iban de guerra en guerra, ¿no? Iban de guerra en guerra, evidentemente. A partir de ese momento, la 9 entró en combate y el primer muerto de la 9 falleció el 7 de agosto, Frank. El primer muerto de la división de la 9, que eran los españoles, falleció el 7 de agosto. Pero murió en combate. Dime. Murió en combate. Bueno. La 9 fue muy reconocida por su gran astucia de combate, gracias a la gran experiencia que tenían los soldados españoles desde el 36 hasta el 39, el final de la Guerra Civil Española, ¿no? Sí. Y como hemos dicho, después se tuvieron que exiliar en Francia. El papel de la 9 en la liberación de Francia, de la Alemania nazi, fue decisivo. Y esto nadie lo cuenta, Frank. Su papel más importante se dio el día 24 de agosto de 1944 durante las batallas por la liberación de París, comandadas por Philippe Leclerc, y donde la 9 entró la primera en Francia con sus vehículos acorazados y el 25 consiguió liberar Francia de los nazis. O sea, fueron los españoles que liberaron Francia de los nazis. Y esto nadie lo dice, Frank, nadie lo dice. Justo un día después los nazis se rindieron y la 9 fue felicitada por el pueblo, que salió a la calle a celebrar la derrota nazi, sorprendido por millares de españoles y sus banderas tricolor. Este hecho hace que el desfile aliado, al día después de la derrota nazi de la 9, fue encabezada esta comitiva por los mismos españoles, por las calles de París, donde miles de parisinos gritaban y vitoreaban a los españoles dándole las gracias por esa victoria de haberlos liberado de los nazis. Una vez liberado París, la 9 no paró de seguir en activo, participando en la toma de Estrasburgo y, mira, Frank, participaron en la toma del Nido del Águila, que era el conocido refugio de Adolf Hitler. Imagínate lo que hizo la 9 y no sabemos nada de ella. No hay ningún medio de comunicación español que lo diga. O sea, es terrible. Una vez terminada la guerra, muchos siguieron militarizados, esta vez en el ejército regular francés, y muchos de ellos se retiraron como civiles, como nuevos ciudadanos. Lo que no dice la historia, y aquí en España se ha reconocido, que la 9 intentó derrocar al ejército franquista y fue parado y masacrado en el Valle de Arán. Los machacaron porque no tenían medios ni armamento, porque fueron por su banda como simples bandoleros. En la 9, durante la Segunda Guerra Mundial, murieron 35 españoles y hubieron 97 heridos, Frank, de los 2.000 que habían, ¿eh? Imagínate la hazaña bélica que hicieron, ¿no? Buenos soldados, porque para ver tan pocas bajas en tanta guerra... Exactamente, muy buenos soldados tenían que ser, y un gran ardor guerrero por combatir. Luchaban por un ideal, como he dicho antes, no por una bandera, Frank. Sí, está claro que se lucharon por un ideal, pero vamos, que tiene su mérito ir de guerra en guerra y con tan poquitas bajas, pues dice mucho de la grandeza de esos soldados, independientemente de su ideología política, ¿eh? Y lo más curioso, Frank, que en cada aniversario en Francia, los parisinos sacan las banderas tricolor de la República en el aniversario de la liberación de París. Fíjate. Y aquí no se les hace ningún reconocimiento. Al contrario, Frank, se le hizo una plaza en Francia, una placa con homenaje a la novena, y ponía a la Brigada Revolucionaria Republicana Española por la liberación de París. ¿Y sabes quién fue a inaugurar esa plaza, Frank? Pues no tengo ni idea. Los Reyes de España. Manda huevos, perdón. Pues bueno, oye, pues bienvenido. Tú a lo mejor es que la monarquía española reconoció la grandeza de esos soldados, David.
Sí, bueno, pero estamos hablando de una placa republicana, no lo olvidemos, ¿eh? Sí, sí, por eso, pero que una placa republicana en la cual las monarquías no existen y que vaya los monarcas a esa presentación, pues bueno, oye, a lo mejor es que reconocen la heroicidad de esos soldados. Pero bueno, esto ya sería cuestiones políticas. David, no sé dónde nos vamos ahora. Hemos dejado la novena con esos grandes hombres, grandes soldados. Hemos dejado la novena y la semana que viene hablaremos de un personaje de la novena también muy importante la semana que viene. Venga, perfecto. Ahora nos vamos a la colección de Cryptic Merrin. Bueno, ¿qué colección? Una colección muy especial, ¿no? Pero viajaremos en el tiempo solamente hasta el año 2006, que es muy cerquita de nuestra época actual, ¿eh? Estamos muy cerquita, ¿no? Mucho. Todo empezó en unas obras de un sótano, Frank, de un antiguo orfanato. ¿Se han encontrado, Frank, tantas cosas en los orfanatos? Si habláramos de orfanatos algún día, desde luego podríamos sacar muchos trapos sucios, ¿eh? Desgraciadamente, pues mira, si lo quieres preparar para la semana que viene... Lo hablamos. Pues venga, ahora nos vamos con la colección esta... La colección esta que se encontró en un orfanato ya en desuso, y cuando los albañiles al vaciar ese sótano encontraron una importante cantidad de cajas de madera, curiosamente colocadas y ordenadas. Primero se pensó que podrían ser fetos o podrían ser cualquier otra cosa de tema, y al abrir la primera caja fue una sorpresa mayúscula, ¿no? Pues parecía que había un cráneo que estaba puesto de otra caja con apuntes como si formara parte de algún estudio científico, ¿vale? Tras esa caja se abrieron algunas más, ¿no? Y hablamos de colección de cientos de cajas y cajones con cráneo u huesos extraños que ahora reposan en el Maryland Museum de Londres. Los objetos y huesos parecían sacados de una película de terror, como si fueran investigaciones sobre cambios morfológicos entre seres vivos. Date cuenta que habían cabezas humanas con cuerpos de murciélago, cabezas humanas con cuerpos de mono, yo qué sé, ¿no? Pájaros con cabezas de mico. Pues sí, bueno, es una colección muy rara, ¿no? Escabrosa, da verdadera grima, ¿eh? Sí, no, una colección como para no tenerla en casa, ¿eh? Claro, lo curioso que estuviera dentro de un orfanato, ¿no? Que hacía eso allí, ¿no? Esas extrañas cajas con contenidos son conocidos ahora como el nombre de la colección Cryptic Merrin, el nombre del honor del criptonaturalista, zoólogo y alternativo xenoarqueológico llamado Thomas Theodore Merrin. Este importante personaje nació bajo una distinguida familia aristocrática en Londres en el año 1782 y creció de la mano de su padre, el gran biólogo que le enseñó todo lo que sabía sobre todo tipo de especies raras de nuestra naturaleza, ¿no? Muchas son las voces que tachan que son cráneos, huesos de criatura hechos en laboratorio y que no son reales, ¿no? Pero claro, evidentemente esto no nos lo van a decir nunca, ¿no? Mientras que otros dicen que son especímenes híbridos que algún día tuvieran vida, pero la verdad que no lo sabremos hasta que alguno ponga luz y estas misteriosas cajas encontradas en el sótano de este orfanato sean analizadas, ¿no? De momento lo dejamos en una leyenda, en unos huesos raros encontrados, en un experimento que le dio a alguien y que lo escondió allí en ese orfanato y que nadie sabe realmente lo que son ni de dónde vienen. Madre mía, poner los pelos de punta, pensar que eso podían ser híbridos entre humanos y animales y que algún día hubiesen tenido vida, ¿verdad? Tiene por los pelos de punta, ¿sí, Fran? Lo que pasa es, claro, que lo decimos, es que la humanidad está tan loca, Fran, que no sabemos dónde puede llegar la cabeza humana, ¿no? Porque tú ves a un perro y sabes que te va a ladrar, que te va a morder, que se va a orinar en el zapato, por ejemplo, pero una persona no sabe nunca por dónde va a salir. Es que somos una especie tan mala y tan perversa que no nos conocemos ni a nosotros mismos. Sí, pero bueno, que viendo los experimentos igual esperas que te ladre el perro y te canta una canción de José Luis Perales. También. Es decir, viendo los experimentos que se han creado allí, a mí no me extraña que llevara allí a su barco, le llamó Libertad, el perro mientras mea con la pata levantada en un árbol. Evidentemente, Frank, evidentemente. Bueno, colección como para que no la saquen en fascículo y los vendan en los kioscos, ¿eh? Vaya, que no. Hombre, igual alguno la compraba, ¿eh? Bueno, como estamos hoy con las seguro. Que se ve muy raro. Pues nada, curiosa colección, esperemos que la de colecciones cosas así de raras. ¿Dónde nos vamos ahora? Nos vamos ahora con un personaje histórico. A la monarquía, Frank, a la monarquía. Bueno, pero venga, ¿a qué monarquía nos vamos? ¿A la nuestra? Nos vamos a la Isabel II de Francisco de Asís de Borbón. Fíjate tú.
Te suena el nombre de Borbón, ¿no? Sí, Isabel II también y Francisco de Asís también, pero bueno. Pues venga, vamos Mira, allá, a ver qué pasa. Hoy hablamos de un reinado controvertido por el matrimonio entre la reina Isabel II y el rey Francisco de Asís de Borbón. Dime. Que esto es un reinado controvertido. Con el apellido Borbón ya no nos extraña nada, ¿eh? Bueno, es que parece que eso viene de serie, ¿no? Como sí. Lo sea el León, no viene todo de serie. Sí. A ver, ¿qué ha pasado con esta señora y el señor este? Este matrimonio era condenado al fracaso por la clara tendencia homosexual del rey, ¿no? Y que la reina Isabel II expresaba muchas veces que esta frase, cuando le preguntaban por el rey, ¿no? Decía que él, ¿qué voy a decir de un hombre que lleva en su camisón más encajes que yo? Eso decía la reina del rey, o sea, imagínate, ¿no? O sea, alucinante. Bueno, también igual eran ceros porque tenía el camisón más bonito que ella, ¿eh? Cuidado, ¿eh? También la envidia a veces, David. La vida es muy mala. Este hecho hizo que los bastidores de palacio se crearan muchos planes para conseguir que esta extraña pareja, unida solamente por interés y a nivel monárquico, acabara por separarse. Entre la ciudadanía eran muchas las chirigotas, cánticos y chistes que se hacían referente a la supuesta homosexualidad del rey. Una de las más conocidas era esta, Frank. No la canto, pero la digo. Venga. Todos sabemos que hay un gran problema en la corte, averiguar si el consorte, cuando acude al acusado, mea de pie o mea sentado. Esto se cantaba por las calles de la corte. Sí, imagínate. Sí. Joder, no, yo no sé cómo se sentiría el señor Don Francisco de Asís de Borbón. Sí, sí. Pero más allá de la coña. Luego esa parte la corrigió su homólogo Don Juan Carlos I, ¿verdad? Más o menos. Pero más allá de la coña, Frank, o frases con dardos envenenados, el rey orinaba sentado, o sea, de verdad, orinaba sentado por un problema de enfermedad que sufría desde joven, o sea que la canción sí que era real, pero era por un problema de enfermedad, lo que pasa que la canción iba por otro lado. Iba por el otro lado. Iba a hacer daño. El monarca tenía una malformación en la útera y que hacía la orina no saliera por el glande, sino por el tronco del pene, por un orificio existente que le imposibilitaba orinar de pie. O sea, él tenía un agujerito en la base del pene y entonces la orina, pues claro, caía directamente al suelo y tenía que orinar sentado, ¿vale? Evidentemente. ¿Vale? El reinado de Isabel II de Francisco de Asís no fue fácil, ni por su condición médica, como he dicho, ni por las tendencias sexuales del monarca. Pero lo más difícil que tuvieron que soportar fue la revolución del año 1868, que acabó por expulsar de la península a los Borbones. A partir de ese momento, entre los ciudadanos, nace un mito urbano que aseguraban que además de la homosexualidad del rey, la reina era también una ninfómana, que lo engañaba con todo lo que se movía por palacio durante su reinado. Esta revolución de 1868 fue conocida como la Gloriosa, no sé si te suena, Frank. Me suena, pero vamos, matrimonio ejemplar, ¿eh? Matrimonio ejemplar. La revolución la Gloriosa, empezó el 7 de julio del 68, del 1868, y fue dirigida por Juan Prim y Antonio de Orleans, que era el actual duque de Montpellier. La finalidad de esa lucha de clases se originó para derrocar el reinado de Isabel II. Lo más curioso que el duque de Montpellier era pariente de sangre y muy cercano a los reyes. O sea, imagínate, los vendió por 4 duros. Durante el exilio, los reyes acabaron por separarse, eso sí, conservando su amistad. La reina Isabel II, por aquella época, se le atribuyeron muchísimos amantes, mientras al rey solo se sabía de un amante, un joven llamado Antonio Ramos Meneses, y que llegó incluso a ser su pareja. Vaya. El final del reinado de Isabel II fue la abdicación el 25 de junio de 1870. Dime, Frank, ¿qué ibas a decir? No, iba a decir que si llegaron a tener descendencia, yo creo que no, ¿no era? No, Isabel II cedió el trono a Alfonso XII, quien era su hijo y quien finalmente restauró el trono en 1874. Alfonso XII fue proclamado por el pacificador como el trono de Madrid, un 28 de noviembre de 1857, fecha en que se puso fin a la Primera República, y reinó hasta la muerte en el Pardo un 25 de noviembre de 1885. En su muerte lo sucedió su hijo, Alfonso XIII, que fruto de su matrimonio con María Cristina Habsburgo-Lorena, pues tuvo unos hijos, ¿no? Alfonso XIII tomó el trono el 17 de mayo de 1886 y fue derrotado, como sus abuelos, un 14 de abril del 31,
cuando se proclamó la Segunda República Española y tuvo que exiliarse hasta su muerte a Roma un 28 de febrero de 1941 a la edad de 54 años. Una historia real, Fran, que acabó con 2 repúblicas y que aquí os hemos contado con la máxima humildad, como siempre. Pues oye, pues muy bien, la semana que viene hemos dicho que hablaremos de un personaje histórico que perteneció a ese batallón, a la 9ª, ¿verdad? A la 9ª, exactamente. Y si podemos hablar, hablaremos de los horrores de algunos orfanatos. Intentaremos buscar algo de los orfanatos. Intentaremos, Frank. Una semana muy ajustada y tengo también el tiempo muy ajustado y voy un poquito de boli. Sabes que estoy ahora mismo con varios proyectos y voy un poquito de bolita. Estás terminando tu 11º libro, ¿verdad? 12º libro. ¿Sabes? 12º libro. Este se titula ¿Los secretos de un hábito o El secreto de un hábito? Los secretos de un hábito, claro. Los secretos de un hábito. Estás con un proyecto cinematográfico en el cual una de tus obras se va a llevar al cine. También, El sueño de un despierto. El sueño de un despierto, que ya se puede decir que se está preparando ya ese rodaje, que se está con las localizaciones, y si todo va bien en primavera se empezarán a rodar las primeras escenas, ¿no? Exactamente. Luego también estamos preparando el 400 programa de la Biblioteca de la Historia, 400 programas ya, Fran, día a día. Sí, sí. O sea, cuesta mucho y es un trabajo muy delicado, tú lo sabes, lo que cuesta hacer solamente un episodio y yo hago uno diario. Que sí. Y aparte, bueno, con vosotros en la radio, también con vosotros colaborando a nivel de televisión, por tanto, evidentemente, faena a tope y me faltan horas. Te faltan horas, que sí, tienen que inventar el reloj de 25 horas. Pues David, oye, como siempre te damos las gracias por haber estado aquí con nosotros, por habernos traído esas curiosidades que nos han ilustrado y, por supuesto, enseñado algo que desconocíamos, y la semana que viene más. La semana que viene más y hablaremos de ese personaje histórico de la 9ª, Fran. Pues venga, la semana que viene más. David, buen fin de semana. Buen fin de semana. Descansa, relájate y la semana que viene seguimos hablando, ¿vale? Seguimos hablando, Frank. Un abrazo a todos. Pues un abrazo, David, y ustedes ya lo saben, hemos llegado al final de esta Torre de Babel. Ya saben que en el control de sonido, como cada semana, ha estado Carlos Castro, Mireia Cariñena, Sandra, hoy también ha estado aquí, y un servidor que les habla, Fran Hernández. Ha sido un placer estar con ustedes, les esperamos la semana que viene. No quiero que falte ninguno, les necesitamos y esperamos verles todos aquí. Así que, hasta la semana que viene.